Cristo es el título general de la primera carta a los tesalonicenses, porque hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo, así es como él conducía su vida, consciente de que la venida del Señor Jesucristo pudiera ocurrir en cualquier momento. Y esa, bien importante, hemos visto que puede cambiar nuestras vidas cuando estamos conscientes de que el Señor puede venir en cualquier momento, puede venir hoy. Ahorita. Tiene que cambiar nomás de ponerse a pensar que en cualquier momento yo tenga que estar ante su presencia, a tener que dar cuentas de mi vida. Entonces, si verdaderamente lo entendemos y estamos conscientes, tiene que traer cambios a nuestra vida. Y vemos el apóstol Pablo, el gran cambio que hubo de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Y vemos, ¿verdad?, cómo él empezó a vivir de esa manera. Ahora, nosotros vemos constantemente, ¿verdad? Yo hace poco tiempo que fuimos a través de una serie de mensajes proféticos en los que estábamos viendo lo que está pasando en nuestros días y cómo los podemos interpretar a la luz de las profecías. Y vemos que todo lo que está pasando es profecía, no más que la profecía no se cumple pum, así de la noche a la mañana, sino que va poco a poco, aquello va cumpliéndose, es como quien va llenando un vaso de agua, pum, poco a poco lo va llenando, es lo que no sabemos ahorita nosotros, esto que está pasando allá en Israel y Palestina, en donde esté verdaderamente el vaso, qué tan lleno esté ese vaso, ¿verdad? Para que cuando se derrame es cuando es el cumplimiento completo de la profecía. Entonces, por eso es que nosotros debemos de vivir a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el subtítulo que está ahí es el subtítulo para los primeros 12 versículos del segundo capítulo, ¿verdad? Ayudando a la iglesia bebé a crecer, porque el apóstol Pablo fue el que llevó el evangelio, estableció esa iglesia en Tesalónica y ahora él mismo está encargado de cuidar a esa nueva criatura, a esa nueva creación, a esa nueva iglesia. Él mismo está cuidando de ella. Entonces, vamos nosotros a aprender lecciones de la vida del apóstol Pablo, de cómo nosotros cuidar a una persona recién nacida, convertida, ¿verdad? Nacida. Porque sabemos que el Señor nos dio la gran comisión a nosotros, ¿verdad? Ahora, muchas veces el error que se tiene en cuanto a la evangelización, que creemos que yo terminé de evangelizar a una persona cuando lo guié a que haga una oración de arrepentimiento y de entrega a Jesucristo. Pero esa no es una evangelización completa, esa no es la gran comisión completa. La gran comisión completa sí, son dos pasos. Uno, llevarlos al conocimiento de Cristo Jesús y luego enseñarles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Ahora yo tengo que cuidar de ellos y ayudarlos a que crezcan en su nueva fe, en su nuevo nacimiento, porque se dio a luz un bebé espiritual, entonces no lo voy a dejar y lo voy a abandonar. No lo haríamos con un bebé físico, ¿verdad? No, saben que requiere mucho cuidado, así también. Y vamos a ver aquí el apóstol Pablo cómo nos da ejemplo de ese cuidado para que nosotros podamos también servirlo a él de ejemplo y podamos imitarlo a él. En el capítulo 1 vimos al apóstol Pablo principalmente como un evangelista. Un evangelista, presentando el evangelio y evangelizando para establecer una nueva iglesia, ¿verdad? Y vimos cómo se convirtieron. Algunos judíos se convirtieron, ¿verdad? Gentiles se convirtieron, algunas mujeres prominentes, ¿verdad? En Tesalónica se convirtieron y siguieron a Pablo y a Silas en el establecimiento de esta iglesia. Entonces, pero ya aquí en el capítulo 2 ya lo vemos a Pablo como pastor. Y eso es lo que es la gran comisión. Cuando yo llevo a una persona al conocimiento de Cristo, soy evangelista. Pero luego cuando yo estoy ministrándole para que esa persona conozca, crezca, obedezca, entonces estoy haciendo trabajo pastoral. Yo estoy sirviendo como el pastor de esa persona.
Y así es como lo hizo Pablo, ese es el patrón bíblico que nosotros debemos de seguir también. Ahora, ¿es fácil hacer estas dos cosas? ¿Sí o no? Si somos sinceros, ¿qué diría usted? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Si fuera fácil, si yo ahorita le dijera cuántas personas ha evangelizado usted desde que conoció a Cristo, pudieran decirme, pastor, 50 que no tiene cuenta. Pero puede ser, ¿verdad? Que una persona diga, ay, pues, ay, ni uno. O cuántos, ¿verdad? Pues, o sea que no es algo fácil. Siempre el obedecer al Señor va a ser siempre algo difícil. Por eso es que el Señor dijo, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame en obediencia cada día. Cada día. No es nomás de un acto, de una emoción, de un momento. Es de una vida, seguirlo. Entonces, el apóstol Pablo, nosotros debemos de tomar el ejemplo de él. Cuando vemos qué clase de hombre era él. Es por eso que siempre vamos a encontrar que lo ponen en cualquier escritor, cualquier erudito, cualquier teólogo, lo presenta como el personaje más impactante del Nuevo Testamento, al apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la gran convicción que él tenía él. ¿Qué es una convicción? La convicción, hermanos, es lo que nosotros verdaderamente creemos. No lo que sabemos, porque podemos saber mucho, pero la convicción es lo que verdaderamente vivimos. Lo que verdaderamente vivimos, de todo lo que sabemos, eso es lo que estoy convencido, eso es convicción, que estoy convencido que así es, que eso es palabra de Dios, que eso es la voluntad de Dios, que eso es lo que yo debo de hacer, que así es como yo debo de vivir. Eso es convicción. Entonces, cuando vemos la vida del apóstol Pablo, la convicción que él tenía tan fuerte, debe ser un gran ejemplo para nosotros, porque hermanos, él era una persona igual que nosotros. Él no era un superhombre, no era un ángel hecho hombre, no, era un hombre como nosotros. Lo podemos ver, ¿verdad? Su testimonio antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo era el enemigo número 1 de la iglesia. Pero después de Cristo era el número 1 en querer edificar y alcanzar a las personas para Cristo. ¿Sí? Entonces hubo un gran cambio, una gran transformación en él. Pero pónganse a pensar nada más en ese tiempo, el salir y empezar a evangelizar personas en diferentes ciudades. Empezó en el continente asiático y estableció iglesias ahí, y luego del continente asiático se pasó al continente europeo, que es donde estamos ahorita. Es la primera ciudad que evangeliza, Tesalónica, en Europa, que es Grecia. Y hermanos, en ese tiempo donde no había la transportación que tenemos nosotros, no tenía todas las cosas de facilidades modernas que tenemos nosotros, ¿se le hace a usted difícil, batalloso, ir y evangelizar a los vecinos? ¿Verdad que no tiene que cruzar otro continente para ir a evangelizar al vecino? No tiene que irse a otro lugar, ¿verdad? Caminando por días y días, ¿verdad? No. Sin embargo, el apóstol Pablo así lo hizo y estableció una iglesia aquí, otra iglesia acá, varias en Asia Menor, otras acá en Europa, y luego no era de decir, ya los llevé a Cristo, ya son cristianos, ahora que se la rifen. No, él seguía ministrándoles ahora como pastor. Sí, fui evangelista, ahora soy pastor, y seguía al tanto de ellas, de tal manera que él dijo ahí en 2 de Corintios, y como si fuera poco de todo lo que él tenía que hacer, dice, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Todas las iglesias.
Él tenía un pesar, una preocupación, una convicción de cuidar a aquellos que él mismo había llevado a conocer a Cristo, aquellos que él había evangelizado. Entonces dice, sí, soy evangelista, pero soy pastor también. Así también nosotros debemos de vernos. Sí, soy evangelista, pero soy pastor también. Yo no voy a abandonar a una persona que apenas está dando sus primeros pasos en el cristianismo. Por eso vamos a estar viendo, hermanos, 3 imágenes del ministerio de Pablo mientras enseñaba y cuidaba esta iglesia recién nacida. Ahora son 3 imágenes, pero en el de inglés nomás pude cubrir 2. Así es que tal vez me vuelva a agarrar el espíritu y nomás cubra 2, ¿verdad? No sé, pero vamos a ver 3 en estos 12 versículos. ¿Okay? Y esas imágenes de cómo el apóstol Pablo ministró a estos nuevos creyentes, pues que nos sirva a nosotros de guía, de ejemplo, para que nosotros de la misma manera lo hagamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver primeramente el primer cuadro, ¿okay? La primera imagen. Pablo fue un mayordomo fiel. Fue un mayordomo fiel. ¿Okay? Bueno, nosotros sabemos que un mayordomo es una persona a la que se le encarga cierta responsabilidad. Es lo que también le podemos llamar un manejador, un supervisor, ¿verdad? Entonces, Pablo, así es como él se veía. Dice ahí en el versículo 4, dice, al contrario, dice, Dios nos aprobó y nos encargó. Ahí se está diciendo, miren, yo soy un mayordomo. A mí me dieron un encargo, mi Señor me dio un encargo, que es el Evangelio. Y así es como hablamos, según como nos lo encargaron, según como nos dijeron que debíamos de hablar. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Entonces, vemos que aquí el apóstol Pablo se consideraba un mayordomo del Evangelio, que él no estaba enseñando algo que él se le haya ocurrido, algo que él haya inventado, algo que a él le haya gustado, alguna filosofía, nada. A él, el Evangelio de Jesucristo, tal y como es, eso es lo que es lo que me encargaron que yo también diera. Ahora, cuando hablamos de un mayordomo, hermanos, ahí abajo les puse un mayordomo no posee nada, pero posee y usa todo lo que pertenece a su amo. Es como el manejador. Al manejador, el dueño del negocio, le encarga y le da instrucciones. El dueño le dice, yo quiero que manejes mi negocio, todas mis propiedades, mis cosas, todo así, 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 así. ¿Qué pasaría si ese manejador empieza a trabajar y a usar como si él fuera el dueño? ¿Qué tanto duraría ahí como manejador? Lo echan fuera. ¿Por qué? Porque no está manejando lo que es del dueño como el dueño le dijo que lo hiciera. ¿Okay? Así nosotros también. ¿Usted es dueño de todo lo que tiene? ¿Sí o no? El cristiano que conoce la Biblia entiende que también somos mayordomos, que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Él es el dueño. Y siempre lo hemos visto, ¿verdad? De 3 maneras, ¿verdad? Él es el dueño del tiempo. El tiempo es del Señor, el tiempo representa la vida, la vida. Entonces, si el tiempo le pertenece al Señor, yo tengo que estar consciente que si ahora Él me dio vida y me permitió vivir este día, este tiempo, es para que lo use de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Porque eso es lo que significa el señorío de Cristo. ¿Verdad que no tan solo decimos Cristo es mi Salvador, pero decimos y mi Señor? Cuando yo digo que es mi Señor, es que yo lo reconozco como el dueño de todo y yo como
su empleado o su manejador, su mayordomo. Él es mi Señor. Por eso es una mentira, una hipocresía, cuando yo digo, oh, Cristo es mi Señor y yo hago lo que a mí se me antoja. No es mi Señor. Yo soy mi propio Señor, porque yo soy el que decido lo que yo voy a hacer. Ya no vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, vivo de acuerdo a mi voluntad personal, egoísta, carnal. Yo soy. Entonces, él estaba consciente que era mayordomo del Evangelio, que era un encargo que el Señor le había dado y que él tenía que llevarlo a cabo de acuerdo a los propósitos, de acuerdo a la voluntad de su amo, de su Señor. Un ejemplo de mayordomía, que también podemos verlo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de José en el libro de Génesis, José? Bueno, vemos que dentro de todas sus experiencias que tuvo y cómo Dios estaba con él, dice la Escritura, José se ganó la confianza de Potifar, que era un egipcio que tenía un puesto en el gobierno con Faraón, era una persona rica. Y entonces se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Eso es lo que es un mayordomo, que se le confió todos sus bienes del dueño. Bueno, así también nuestro Dios nos ha confiado todos esos bienes que tenemos, ¿verdad? Como les decía, el tiempo y luego nuestros talentos y dones espirituales. ¿Qué estoy haciendo con mis talentos, mis habilidades que el Señor me ha dado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdaderamente los estoy usando de acuerdo a la voluntad del dueño, del que me confió esos talentos, esos dones espirituales? ¿Los estoy usando de acuerdo a su voluntad? Porque Él me los confió, no son míos. Entonces tenemos el tiempo, que es la vida, los talentos y los tesoros. Son las 3 T's que puede uno memorizarse. Nuestros tesoros, todo lo material que nosotros tenemos, ¿es nuestro o es de Dios? ¿De quién es? Dice, bueno, ahí sí, ese sí es mío. Lo material sí es mío, todo lo demás sí se lo concedo, ¿verdad? El tiempo también son de Dios, pero no, lo material es mío, esa chequerita nadie me la toca. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Ahí, cuando se llega al dinero, ahí muchas veces es donde tenemos más batalla para entender que simplemente yo soy un mayordomo, que nada de lo que el Señor me ha confiado es mío, no me pertenece, le pertenece a Dios. Entonces yo lo debo de usar de acuerdo a su voluntad y que va a ser para su honra y su gloria cuando yo lo uso de acuerdo a su voluntad. Por eso, ¿verdad? Es que el Señor nos pide, ¿verdad? Diezmos, ofrendas. Él pone a prueba nuestra fe si verdaderamente yo creo que Él es el dueño de todo y que Él va a proveer para todas mis necesidades. Dice, ok, pues voy a poner a prueba. A ver, te voy a pedir que de tu voluntad me entregues una pequeña porción de todo lo que yo te confié. A ver si verdaderamente crees que yo soy tu Señor, que yo soy el dueño de todo, que soy un Dios que provee todas tus necesidades, y entonces nos pone esas pruebas. Y muchas veces ahí nosotros, no, pues ahí no, el pastor está tratando de manipularnos, yo sé que son puros centaveros y esto y lo otro, y le busca a uno todas las maneras para zafársele a la palabra de Dios, para zafársele a la voluntad de Dios, pero pues no se le puede uno zafar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que algún día vamos a tener que dar cuenta de nuestra administración. Vamos a tener que dar cuenta, y Jesucristo lo presentó de esta manera. Dice, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de mal usar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración. Ahora,
¿Qué cree usted que sea el reporte que le estén llevando al Señor de la administración suya? ¿Qué cree usted que sea el reporte? ¿Será un reporte que le están llevando de que, muy bien, ¿verdad? Como yo les aseguro que el reporte que llevan del apóstol Pablo era un buen reporte. Ahora, mi reporte, su reporte, el reporte de cada uno de nosotros, ¿cómo será? Y va a haber un momento en que el Señor va a decir, es tiempo de dar cuentas. Tú fuiste mi mayordomo, ahora a rendir cuentas. Por eso les decía que el apóstol Pablo vivía a la luz de la venida del Señor Jesucristo. Y al vivir a la luz de la venida del Señor Jesucristo, él estaba consciente de que en cualquier momento él iba a tener que rendir cuentas a su Señor. Por lo tanto, lo mejor que podía hacer era obedecerlo. Y así es como él vivió, obedeciendo. Y así es como nosotros también debemos de vivir. Porque la fidelidad es la cualidad más importante que debe de poseer un mayordomo. La fidelidad, ser fiel al Señor. Sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú mandes, así lo voy a hacer. Cueste lo que cueste. Porque nunca se les asegura que usted vaya a ser popular, aceptado, porque usted sea bien obediente al Señor, porque usted sea un buen mayordomo. No, puede que no sea popular a los ojos de los hombres, pero un buen mayordomo no se atreve a ser infiel ante los ojos de Dios. ¿Ante quién usted prefiere ser fiel? ¿Ante los hombres o ante Dios? Ante Dios, porque muchas veces por querer agradar a los hombres, no agradamos a Dios. No agradamos a Dios. Y el apóstol Pablo dijo en el versículo 4, al contrario, dice, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les encargó el evangelio. No tratamos de agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestro corazón. Ahora, para esto, ¿verdad? Se necesita valor. Para ser un buen administrador, un fiel administrador de lo que el Señor nos ha dado, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros tesoros, se necesita valor. Por eso el apóstol Pablo, fíjense, dice ahí en el versículo 2, ¿saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos ahí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, miren, una ciudad antes de venir aquí con ustedes fue ahí en Filipo y nos fue de la patada. Dice, nos trataron, qué bárbaro. Es más, hasta estuvo en prisión. Lo aprendieron y estuvo en prisión ahí. Ahora, salió, y ustedes creen que Pablo dijo, ay, gracias Señor por sacarme ya de esta, ya mejor me voy a mi casa y voy a agarrar unas vacaciones, ahí me voy a la playa y ay, bien a gusto, ya la voy a... No, se fue a la siguiente ciudad, a Tesalónica. Se fue a la siguiente ciudad, ¿y cómo le fue ahí? Dice ahí, ¿verdad? Aún así, dice, aún aunque nos haya ido de la patada en Filipos, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia a ustedes aquí en Tesalónica con valentía, a pesar de la gran oposición, porque vimos, ¿verdad?, en el capítulo 1 cómo judíos, hasta judíos que vinieron de Filipo y judíos ahí en Tesalónica se juntaron en contra del apóstol Pablo y empezaron a hacerle falsas acusaciones. Entonces, aún así, pero él se mantuvo fiel en su mayordomía. Esto es lo que el Señor me encomendó, esto es lo que Él me encargó y yo voy a hacer lo que me han encomendado a mí. Entonces, había muchas acusaciones contra Pablo que querían descreditarlo para que no pudiera tener éxito en establecer las iglesias. Lo querían desacreditar. Y este teólogo de nombre William Barclay vio los siguientes cargos falsos contra Pablo, evidentes por la forma en la que Pablo
se explicó aquí en el capítulo 2, las menciones que hace. Como una de las acusaciones puede decir, Pablo tiene antecedentes policiales y por tanto no es digno de confianza, ¿verdad? Porque como estuvo en prisión ahí en Filipo, en una ciudad antes, pues está diciéndole, pero pongan atención lo que están haciendo ustedes, le están haciendo caso a un convicto, a uno que acaba de salir de prisión. ¿Ustedes aceptarían que viniera a predicarles uno que acaba de salir de prisión, que fuera su pastor? Está difícil, ¿verdad? Considerar esas cosas. Yo sé que si lo ponen a una sesión de negocios, va a haber división, porque está difícil, ¿verdad? Entonces traían esas acusaciones, pero es por eso que él hace mención, ¿verdad? A lo contrario, de que sí, sufrimos grandes aflicciones allá en Filipo, ¿verdad? Pero Dios es el que nos ha dado la comisión de llevar el evangelio. No es nuestro mensaje, es el mensaje de mi Señor, de mi amo, de mi patrón. Entonces también, ¿verdad? Pablo delira, ¿verdad? Es decir, está inventando cuentos, está inventando mentiras, y por eso él dice que no, que lo que ellos han predicado, lo que les han enseñado es lo mismo, ¿verdad? Que el Señor les dio, es el evangelio de Jesucristo, no es ninguna enseñanza que provenga de los hombres. Dice, el ministerio de Pablo se basa en motivos impuros, y él les dice, no, dice que él no tiene ninguna intención impura, sino que al contrario, Pablo engaña deliberadamente a los demás. Y él también dice que no, ¿verdad? Porque dice, nosotros nunca tratamos de engañarlos, no tratamos de manipularlos, no, nosotros fuimos siempre francos delante de ustedes. Pablo predica para agradar a los demás y no a Dios. Dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Pablo está en el ministerio como mercenario para sacar de él lo material que él pueda. Y él mismo dice, como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Al contrario, dice, hemos trabajado de día y de noche. O sea que trabajaron en el ministerio y trabajaba secularmente, dice, porque no, para no ser carga para nadie, en que nunca me acusen de que fui de carga. Pero hacían todas estas acusaciones falsas contra él. Dice, Pablo solo quiere la gloria personal, pero él dice, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, les dijo allá en el versículo 6. Pablo es un dictador. Y no, él dijo en el versículo 7, dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, les dice. Entonces todas esas acusaciones que se hacían eran acusaciones falsas contra él. Falsas, ¿por qué? Porque lo único que querían era descreditarlo. Y hermanos, no tengamos miedo a las acusaciones falsas que puedan traer contra nosotros cuando nosotros decidimos obedecer al Señor. Dios sabe la verdad. ¿Y a quién quiere uno agradar? ¿A los hombres o a Dios? Entonces, que digan lo que digan, ¿verdad? Dios sabe la verdad. Yo voy a seguir obedeciendo a Dios. Yo voy a seguir obedeciendo a Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que él fue un mayordomo fiel. Se le encomendó el evangelio y él fue fiel al evangelio. ¿Se nos encomendó el evangelio a nosotros, sí o no? ¿Se lo encomendó a usted el evangelio el Señor, sí o no? ¿Sí o no? Si usted se considera un verdadero cristiano, tiene que decir que sí. No le puede dar la vuelta, no le puede huir a una realidad. Un verdadero creyente se le encomendó el evangelio, porque no se le salvó nomás para venir a la iglesia. Ese no es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es para que cumplamos con los propósitos de nuestro Salvador y Señor, que ahora nosotros debemos de llevar a cabo en obediencia, cueste lo que cueste.
así como el ejemplo que estamos viendo del apóstol Pablo. Entonces lo vimos que él fue un mayordomo fiel. Número 2, versículo del 7 al 8, él fue como una madre amorosa, ¿okay? Una madre amorosa. O sea, ¿verdad? Él al ver esas nuevas criaturas que acaban de nacer en Cristo Jesús, cuidó de ellos como una madre amorosa. Como una madre amorosa, dice él así, dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así es como lo hizo el apóstol Pablo. Ahora, aquí tenemos varias lecciones buenas para nosotros, cómo debemos de hacerle. ¿Qué es lo que significa que amamanta a sus hijos, a su bebé? Pues quiere decir que le está dando pecho, ¿verdad? Lo está alimentando con pecho. Entonces la imagen esa para nosotros, ¿verdad? Para que una madre pueda producir la leche materna y pueda hacer una leche sana, tiene que comer sanamente, ¿verdad? Tiene que comer sanamente. Porque si come pura chatarra, pues la leche va a ser chatarra que le va a andar afectando el estómago al niño y va a andar con problemas de salud y todo, porque pues la chatarra produce chatarra. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Bueno, la Biblia nos dice que a los recién nacidos, a los bebés, nosotros tenemos que amamantarlos. Quiere decir que ese alimento espiritual que hemos recibido, ahora tenemos que explicárselos, enseñárselos a ellos como la leche espiritual, o sea, de una manera más digerible, una manera más sencilla se las voy a explicar. Voy a tener mucho cuidado cómo voy a alimentar a esa nueva criatura. Entonces, yo me voy a alimentar de sana doctrina y entonces voy a darles la leche de la palabra de Dios bien explicada, bien sana, para que así puedan ellos crecer y fortalecerse en las cosas de Dios. Entonces, así es como lo hizo el apóstol Pablo. Y verdad que se nos dice que si alguien está dispuesto a dar su vida por alguna otra persona, es una madre por un hijo, ¿verdad? ¿Qué dicen las madres? ¿Usted daría su vida, estaría dispuesto a dar su vida por un hijo? O dice, pues depende. Depende de las circunstancias. Eso no se negocia. Ok. Bueno, pues el apóstol Pablo así tenía esa clase de amor como el de una madre, porque dice, tanto los amamos, él, Silas, y después vino también Timoteo a ayudar en el crecimiento, en la enseñanza para esa iglesia. Dice, tanto las amamos y queremos que no solo les habríamos anunciado la buena noticia de Dios, sino que de haber sido necesario, hasta habríamos dado nuestras vidas por ustedes. Por eso es que, a pesar de que ya mero, ¿verdad?, y le quitaban la vida en Filipo, estuvo dispuesto a venir a Tesalónica, por amor. Dice, no le haces, para mí no hay problema si me quitan la vida. Porque él mismo dijo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, dijo. Así es que era convicción lo que él tenía, no nomás era un versículo de memoria. Era una convicción la que él tenía y la vivía. Y aquí es lo que está diciendo. Por eso, aunque me hubiera costado la vida, yo hubiera venido a evangelizarlos a ustedes, les dijo. Aunque me hubiera costado la vida. Ahora, ¿será fácil esto? No, ¿verdad? No es fácil. Otro personaje que tuvo un rol similar al de Pablo, pero en el Antiguo Testamento, fue Moisés. Cuando el Señor le encargó, ¿verdad?, a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, el siempre tratar con personas es difícil. Es difícil tratar con las personas. No es fácil.
Estoy seguro que el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues vemos que trató con personas y unos lo querían destruir, otros sí lo apoyaron, otros fueron indiferentes, no les importaba. Dije, no, ni contigo ni contra ti, hagan lo que quieran. Y así siempre vamos a encontrar personas con diferentes respuestas que van a tener. Pero nosotros no tenemos que desanimarnos por las respuestas de las personas. Yo soy un mayordomo, tengo órdenes de mi dueño, de mi amo, de mi señor, y yo voy a hacerlas, no importa lo que hagan. Bueno, pues Moisés empezó a batallar con la gente y frustrado va al Señor y en forma de queja le hace una pregunta. Pero al hacer la pregunta, ¡pum!, yo creo que el Señor le dio discernimiento y ya, también supo cuál era la respuesta, porque dice, que pregunta, dice, ¿acaso yo soy su madre, verdad, de este pueblo tan difícil? ¿Acaso yo soy su madre para que me pidas que los lleve en brazos como a niños de pecho hasta el país que prometiste a sus antepasados? Y luego continúa, ¿verdad? En ese pensamiento dice, pues creo que para eso me escogiste. Para hacer eso, para ser como una madre para ellos, para llevarlos con mucha paciencia porque están inmaduros, son niños. Y tengo que tenerles paciencia y amor y llevarlos, cargarlos. Así es como el apóstol Pablo fue, ¿verdad? Para los hermanos en Tesalónica, como un mayordomo fiel y como una madre amorosa. Fue como una madre amorosa para ellos. Y así vemos, ¿verdad? A través de las Escrituras. Todos esos personajes que más nos impactan la vida de ellos. Daniel, Pablo, Moisés, Abraham, los profetas, David, todos ellos nos impacta el ejemplo de sus vidas, era por sus convicciones, porque lo que ellos creían y sabían, lo vivían. No era nada más información buena, porque uno puede estar recibiendo muy buena información de sana doctrina y buena información con mensajes que oigo aquí, artículos que leo acá, conferencias que voy allá, y puede estar uno teniendo muy buena información, pero estoy viviéndola, cueste lo que cueste, sean las consecuencias las que sean, lo estoy viviendo. Entonces, cuando ya lo estoy viviendo, entonces quiere decir que aquella información, aquella creencia de mi mente, se hizo una convicción de corazón. Aquello de aquí y ya bajó para acá. Y ya estoy convencido que eso es así. Por eso lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo. Porque es un convencimiento. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Qué tanta convicción tengo yo de lo que creo, de la información bíblica que tengo? ¿Qué tanta convicción tengo yo? Porque vemos que en la Biblia se condena el estar siendo llevado por las olas del mar, ¿verdad? De un lado para otro, o sea, de una creencia para acá, otra para allá, y estoy siempre siendo zarandeado sin poder estar estable, con convicción, decir, esto es lo que yo creo, dice la palabra, esto me pide mi Señor, esto voy a vivir, cueste lo que cueste. Bueno, vamos a tener que dejar la número 3 para la próxima semana, se nos ha acabado el tiempo, ¿ok? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, pedimos para que tú seas el que trates con nosotros. Sabemos que nos has hablado, nos has enseñado. Hemos podido ver la realidad de nuestra fe, de nuestras convicciones. Y Señor, ayúdanos a que podamos responder a ti de la manera correcta, de la manera que tú quieres que respondamos. Si es con arrepentimiento,
que así lo hagamos, que podamos nosotros arrepentirnos y verdaderamente venir a Jesucristo y pedirle que Él me salve, que Él me perdone, que Él me dé una vida nueva, que Él me llene con su presencia, con su Santo Espíritu y me convierta en una nueva creación, en una nueva criatura para comenzar una vida nueva, una vida nueva. Así mientras todos están orando, si ese es su deseo, si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo, nacer de nuevo, comenzar una vida nueva con Jesucristo como su amo, como su Señor y Salvador, levante su mano ahí en alto y diga, sí, ese es lo que el deseo que el Señor ha puesto en mi corazón y yo verdaderamente quiero hacerlo. Levantando su mano en alto, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Voy a ayudarles con una oración y usted la hace ahí en su corazón, en su mente. Dígale, Dios, vengo ante tu presencia dándote las gracias porque tú me has traído aquí a este lugar con un propósito bueno. Y ahora yo reconozco que soy pecador, que estoy perdido, pero también te doy gracias porque entiendo que solamente Jesucristo me puede perdonar, me puede salvar y me puede hacer una nueva persona y me puede dar un nuevo comienzo en esta vida. Yo lo recibo por fe. Yo abro las puertas de mi corazón, de mi vida, para que Él venga y no tan solo sea mi Salvador, sino que sea mi Señor. Que de aquí en adelante yo viva para Él y yo le obedezca a Él, ya que en su palabra tengo todas las instrucciones necesarias para ser obediente. Gracias te doy por perdonarme, por limpiarme, por hacerme una nueva criatura. Y yo quiero servirte y honrarte a ti, porque me has salvado y me has perdonado. Te damos gracias, Padre Celestial, por estos corazones que tú conoces, que verdaderamente se han arrepentido, que verdaderamente de todo corazón y sinceridad han hecho esta oración, que la realidad de esta oración sabemos que se va a hacer patente, se va a hacer ver con los frutos de su vida, con lo que hagan de aquí en adelante y con lo que no hagan de aquí en adelante, si te obedecen o no te obedecen. Así se sabrá la verdad de este momento. Gracias pues, Señor, gracias te damos, porque tú sí cumples lo que prometes. Tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos todo. Amén. Así quedamos después.